Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer green screens con PowerPoint y después cómo poner una green screen en un programa llamado Filmora. Primero abriremos el PowerPoint y crearemos una plantilla en blanco. Tenemos que eliminar las dos casillas de texto que aparecen. A continuación iremos a la pestaña Diseño y cambiaremos el color del fondo. A este fondo lo pondremos de color verde. Después iremos a la pestaña Insertar, Imagen e insertaremos las imágenes que hayamos descargado previamente. Si os gustaría que hiciera algún vídeo explicando de dónde saco todos estos recursos, me lo decís en comentarios y sin ningún problema lo haré. Los iconos los iremos poniendo en el lugar que queramos que después aparezcan en nuestro vídeo. Y del tamaño que queremos que aparezcan en nuestro vídeo. A continuación iremos a la pestaña Animaciones y seleccionaremos una animación. Esta animación es la que saldrá en nuestro vídeo. Yo he elegido desplazar hacia arriba porque ha sido la que más me ha gustado, pero hay un mogollón de animaciones para elegir. A continuación le daremos a iniciar en y le pondremos después de la anterior para que así después cuando lo grabemos aparezca más rápido. Ahora le daremos a exportar, crear un vídeo. Bueno, el tiempo da igual que pongáis porque solo es una diapositiva. Y le daremos a crear vídeo. Y ahí lo guardaremos en la carpeta que nosotros creamos. Una vez tenemos hecho esto, abrimos el programa Filmora. Seleccionaremos la opción completa. Y aquí lo que haremos será importar nuestro vídeo ya creado. Ahora seleccionaremos el vídeo que queremos que aparezca y a continuación seleccionaremos el vídeo que hemos creado con PowerPoint. Predeterminadamente nos saldrá en verde. Ahora lo que tenemos que hacer es darle al botón derecho e ir a pantalla verde. Aquí le daremos a ajustar. El color tiene que estar puesto en verde. Si no es verde, os saldrá en color negro. Si es así, lo único que tenéis que hacer es clicarle al vídeo con la pestaña ajustar seleccionada y enseguida os cambiará a verde. Le damos a la pestaña aceptar y ya tendríamos nuestro croma verde puesto. Y el vídeo quedaría así.